Hola, hoy vamos a abordar un tema también doloroso. ¿Por qué? Porque un día como hoy, de 1929, un 6 de junio en Frankfurt, nacía Ana Frank. Todos la conocemos o han escuchado hablar de ella por el famoso diario de Ana Frank. Ana Frank pertenecía a una familia de origen judío de Alemania que huyó a Ámsterdam, pero luego los nazis también llegaron a Ámsterdam y fueron perseguidos. Su madre Edith, su padre Otto y Margot, su hermana, fueron refugiados en un almacén, en el ático, en la parte de atrás y disimulado por una estantería. Es muy hermosa su película, así que también búsquenla si no tienen acceso al diario de Ana Frank, busquen la película. Es dolorosa, pero nos sirve para ir descubriendo estas cosas que pasaron en la historia y lo vamos concatenando con otros temas que hemos hablado. Cuando yo les he hablado de Víctor Frank, que era un neurólogo, un médico que después fue el que comandó a la par de Freud otra línea que sería con ese libro En busca del sentido de la vida, lo que fue la logoterapia, lo que es la logoterapia, que sería buscarle un significado a todo ese sufrimiento y poder abordarlo, lo que nosotros ahora llamaríamos resiliencia en cierta manera, pero esto era cómo en los campos de exterminio la gente podía sobrevivir y sobrevivía el más fuerte. En estos casos, en el caso de Ana Frank, muere unos meses antes de la liberación por parte del ejército británico. Ella estuvo, bueno, primero vamos a ver la historia. Son refugiados en ese almacén, primero estas cuatro, la familia esta, pero luego vienen a vivir ahí también otra familia de otros cuatro y después un dentista también. La convivencia no era fácil, no podían hacer ruido, debían en alguna hora muy tardía ir como desprendiéndose de los residuos cloacales, con la complicidad de los dueños pudieron que les proveían de alimentos y también de quién, de un empleado que iba sondeando a ver si alguien sospechaba algo. Pero ¿qué pasó? En un momento este empleado se enfermó, no se sabe bien si fue eso, pero es probable que alguien haya hecho una denuncia y esa casa fue abordada, fueron presos algunos, pero gracias a Dios, Miep Gies, que es la mujer, después volvió a ese almacén y a ella no la castigaron porque ese era un castigo de muerte al que avalaba o escondía o algún judío. Entonces fueron llevados y ella después volvió a ese ático y recogió fotos que había y los papeles de Ana Frank. Ese cuaderno a cuadros rojo y azul se lo habían regalado para el cumpleaños, unos días antes de que fuera que ellos se escondieran, porque se tenían que presentar para los trabajos forzados. Y él hizo una carta como simulando que se había escapado, dejó una nota, no una carta ahí, entre sus cosas todo revuelto. Cuando lo fueron a buscar, como que se había huido a Suiza. ¿Dónde van a parar? A un campo de exterminio, Auschwitz, lo que es ahora en Polonia, ¿cierto? Pero de ahí fueron separados. Y fíjense, siempre les doy cifras dolorosas. De los 1019 que llegaron después de Auschwitz a
el lugar donde fueron confinados por segunda vez en el caso de Ana Frank, 549 menores fueron destinados directamente a la cámara de gas. Eran menores de 15 años. Ella se salvó porque hacía 3 meses cumplido los 15. ¿Por qué esa edad? Porque los que tenían 15 eran dedicados al trabajo forzado. ¿Qué hacían? Ni bien llegaban a los campos estos, los desinfectaban, los pelaban, los rapaban, y desde ella, lo peor para ella fue que la desnudaban completamente delante ahí de todos, en una chica adolescente. Ella describe en ese cuaderno, lo dedica como un diario y va diciendo hasta las dificultades de convivencia, los roces que a veces tenía con su hermana, cómo dedicaba su tiempo a leer, cómo se enriquecía. Tenemos que reconocer que en nuestro país, en Buenos Aires, ahora cuando pase todo esto, porque esto va a pasar, tenemos que conocer el museo. Hay una réplica exacta, yo he ido, es conmovedora, en la calle Superí al 2647, en el barrio de Belgrano. Es muy fácil ir, en el subte se va. Y además, porque hay como documentales, van pasando un poco las cosas que sucedían en ese contexto histórico, hay documentales, y eso también lo pueden ver en YouTube. Pero otra cosa que les recomiendo, la pasaron muchas veces y la siguen repitiendo en el cable, es una historia conmovedora que se llama Escritores de la Libertad. Tiene unos cuantos años, es un caso real. En Norteamérica, una maestra de esas de privilegio, ¿qué sucede? Se encuentra con un grupo de alumnos muy marginados y ella los quiere salvar. Y no hay caso de llegar, están en la droga, los padres no se ocupan de ellos, y ella comienza a hacer un proyecto y les da el libro de Ana Frank. Recuerdo la reacción de una de las chicas que cuando lo termina de leer queda atrapada, se lo tira así enojada y le dice: si hubiera sabido que terminaba muerta no lo leía. ¿Qué es esto? Bueno, y así entonces empiezan a hacer un proyecto. Y como todavía vivía la que los rescató, la que rescató el diario, la que les dio ese albergue que se llama Miep Gies, esa mujer, dijeron: ¿y si le escribimos una carta? Bueno, y entre todos iban proyectando que tenía que ser perfecta, que había que corregirla. Todo era un proyecto de vida, con todas las oposiciones para esa maestra de sus superiores, en especial la directora. Después proponen a ver si puede venir de Holanda a Estados Unidos, y lo logran. Para esto, como la escuela no quería apoyarlos, ¿qué pasó? Hacían como kermés, venta de alimentos, cosas públicas que recibieron mucho apoyo. Más el inspector, cuando vino la inspectora, las autoridades superiores felicitaban a la directora cuando en realidad había sido el peor de los obstáculos. Pero bueno, llegaron a conocerla, a entrevistarla, y esos chicos encontraron un mundo mejor, que era posible. Bueno, pero como no quiero terminar así, con algo tan triste, la vida tiene esas cosas, las luces y las sombras. Tratemos de buscarle la luz que puede tener estos acontecimientos, y sintámonos abrazados por la literatura, por estas vidas ejemplares de lucha. No podían hacer ruido, no podían tener las cortinitas abiertas y solo mirar un poquito a la noche para no ser descubiertos, no tener la luz prendida. Y voy a compartir hoy, para cierre, algo de un escritor local, un poema en realidad no es local, lo hemos adoptado, que es Alejandro Zeta.
es titiritero de familia, la madre es escritora, todos tienen, y los hijos todos con instrumentos, Cristina, la esposa, todos cantan, bailan, todo, escriben. Pero yo, no de este, que es de niños, tienen los nombres preciosos sus hijos, Luna y otros, León. Bueno, y le voy a leer de La rosa invisible. Fíjense qué conmovedor es esto. Enemigos, podríamos decir los judíos, sus enemigos los nazis. Y miren lo que dice este poema, si no lo podríamos pensar para esto o para tantas cosas pequeñas, ¿no? El virus que anda flotando por todo el mundo, esa persona con quien nos sentimos mal. Enemigos. No tengo enemigos, ellos me tienen. Como una perfecta puñalada, solo traerán dolor. No los odiaré, no me vengaré mañana, no lo acusaré a los hombres, no les construiré un recuerdo, no entrarán en mis sueños, no entrarán en los sueños de mis pequeños, no habrá nada de ellos en los ojos de mis hijos, ni en la mirada de mi amada. No tengo enemigos, ya no importa. Como en el espejo oblicuo salieron de mi visión cuando los estaba pronunciando. Gracias, Alejandro Z. Vive en Alejandro Cor. Pero acá lo habrán escuchado en ese videíto cuando él recita el Martín Fierro. Gracias y hasta mañana.